Italia TV. Sé que sois muchos los que nos estáis siguiendo y que especialmente esta tarde se ha abierto, parece que un camino distinto al que comenzamos. Estamos empezando a contactar con otras cosas o metiéndonos en otros mundos que nos están haciendo sentir de una manera distinta. No os preocupéis, si no es hoy, mañana o en otra ocasión, todo el mundo va a tener respuesta. Pero ahora además entramos, si hemos salido de Giselle Paz con Animales Tótem, ahora está Isabel López, que promete desencadenar algo muy importante. Vamos, que yo sepa, me has comentado que vas a hacer algo especial que tiene que ver con una regresión colectiva. Me estás poniendo el listón muy alto y me estás poniendo nerviosa. Bueno, pues ella va a hablar de terapias alternativas, inconsciente, consciente, y como realmente el ambiente que está creado es el adecuado, porque yo cuando te enfrentas a una regresión o a una meditación, no siempre está el momento adecuado para poder entrar donde queremos llegar. Yo, como sigo en trance, ya me están viendo que se me están olvidando hasta las palabras. Es así, o sea, me está costando reaccionar porque todavía estoy un poquito en ese estado de trance. Isabel nos va a adentrar un poquito más en esos secretos de las terapias alternativas, pero sobre todo en nuestro consciente e inconsciente. Y lo que va a hacer o va a lograr es que cada uno de nosotros lo hagamos de manera voluntaria y utilicemos las herramientas que hoy y de forma gratuita nos está prestando o dando, regalando para la Escuela Esotérica de la Orden de Ayala. Isabel, te dejo, me voy a alejar porque como me quedé aquí ya sí que no salgo hoy. Muchas gracias y os dejamos con Isabel López. Pues muy buenas tardes a los que están en este continente y creo que muy buenos días a los que están en otros continentes. Encantada, un placer de estar de nuevo aquí con ustedes. Y bueno, yo tengo un lema con el que siempre empiezo mis trabajos, mis talleres, mis terapias. Y para no perderme una de las frases, porque para mí tiene una vibración, os la voy a leer. Y hoy, a colación de esta charla, esta oportunidad que nos da la Orden de Ayala y especialmente su directora, Victoria, pues vamos a empezar a trabajar algo, como ella ha dicho, pues quizá creativo, diferente, adentrarnos en el inconsciente, qué es el inconsciente, qué es el consciente. Y yo tengo este lema: asiste a una charla coloquio creativa y original, a cargo de terapeutas que te ayuden a darle sentido a tu vida desde una nueva perspectiva. Cambia tu percepción de lo que ves, de lo que piensas y de lo que crees. Vive la hora y vive en presente. Tú decides y eliges. Y de esa manera, aquí estamos, aquí ahora, esperándote o aquí en presencia. Entonces, así empiezo mi charla. Esta mañana tuve la oportunidad también de hablar de una de las terapias que a mí más me han gustado a lo largo de mi trayectoria como profesional, y la voy a recordar para los que no estaban esta mañana conectados o no estaban aquí presencialmente. Es el péndulo hebreo. Entonces, el péndulo hebreo es una herramienta muy sencilla, radiestésica, pero que tiene un potencial muy grande porque te conecta con la parte inconsciente o la parte energética que nosotros no sabemos constatar desde la parte concreta. Entonces, a través de la terapia con el péndulo hebreo se descubren muchísimas cosas que ni siquiera sospechábamos de nuestra propia vida. Entonces, esto me lleva a hablar de que el péndulo hebreo es una herramienta ancestral que se utiliza desde tiempos inmemoriales, se actualiza, pero quizá en este ámbito en el que nos movemos ahora, siglo XXI, pues tenga otro sentido y se le den más sentido a eso que quizá en otras ocasiones hemos pensado que era pues superchería, superstición, misticismo, magia o quizá desconocimiento de las cosas. Entonces ahí es donde yo quiero hablar, no solo del péndulo como tal, una herramienta que durante mucho tiempo ha estado en mi cajón y me ha servido de mucho y me sigue sirviendo. Pero yo voy a hablar de algo que durante mucho tiempo era propio, se hablaba pues cuando había
problemas emocionales, cuando estaban los problemas psicológicos, alteraciones a veces decían de conciencia, otras veces de la personalidad. Y siempre se ha hablado del concreto para mí y del abstracto, y del consciente y del inconsciente. ¿Qué es el concreto? ¿Qué es el abstracto en nuestras mentes y en nuestra vida cotidiana? El concreto es la vida lineal que llevamos, la que nos conecta con lo que conocemos, la educación que hemos recibido, todo lo que nos conecta con lo emocional, con los sentimientos que nosotros tenemos con respecto a nuestra vida, las reacciones, lo social, lo cultural, lo dogmático, lo religioso. Eso es lo que todo el día nos tiene la cabeza ocupada. Y cuando digo la cabeza, pues la mente, el estado mental, ¿no? Y eso solamente está constatado a día de hoy que ocupa en nuestro cerebro el 5%. Por lo tanto, ¿dónde está el 95% que falta? Pues si nos remontamos a psiquiatras o aquellos que estudian todo esto, pues hablarían del subconsciente o del inconsciente. Entonces nosotros pensando que tenemos nuestra vida resuelta, que tenemos mucha cultura, que hemos progresado y evolucionado con respecto a nuestros antepasados, que tenemos muchas carreras universitarias, muchos títulos y demás, y que sabemos cómo controlar nuestra vida, pues resulta que la estamos controlando desde un 5%. Hay gente que dice desde un 3%, pero yo voy a ser más benevolente, un 5%. Entonces, pues, sabemos que el 95% es inconsciente y mira por dónde, paralelamente, como una vida paralela, lleva las riendas de nuestra vida. Entonces, si nosotros, creyendo que estamos llevando nuestra vida, decidimos tomar decisiones y tomamos decisiones mirando lo que conocemos, lo que sabemos, lo coherente en nuestra vida, lo lógico, y luego se nos distorsiona todo, se nos destruye esa torre que teníamos construida, decimos, pero ¿esto de dónde viene? ¿Cómo la vida me puede dar este palo? Sí, con todo lo que sé, con todo lo que he estudiado, con todo lo que lo he meditado, con todo lo que he puesto, el tiempo que le he dedicado, el dinero, no sabemos cosas. Pues estamos siempre influenciados por ese inconsciente que tiene mucho que ver con nuestro inconsciente personal, cómo yo he nacido, dónde me he criado, cómo me he educado, la familia a la que pertenezco, el ambiente sociocultural, el lugar, el continente, la cultura, todo eso. Y me creo que solamente eso muchas veces es lo que predomina. Pero también hay un inconsciente familiar. Venimos de unos ancestros, de un árbol genealógico, que para que nosotros estemos aquí, ahora, en este instante, pues probablemente nunca se cortó. Entonces tenemos los registros, las memorias, los códigos, los patrones de creencias, las estructuras mentales propias de todo lo que ha vivido a lo largo de toda la historia de la humanidad nuestro árbol genealógico. Por lo tanto, somos la sumatoria de todo eso. Y eso, si no lo piensa, dice, pero ¿cómo va a ser eso? Y puedo remontarme a un ser unicelular que es el primero que se supone que a partir de ahí se formó la vida en la Tierra. Entonces llevo la impronta de un ser tan primitivo como es una ameba, pero llevo la impronta también de millones y millones de ancestros que hasta llegar a este momento han vivido y han transitado por toda la historia de este planeta. Voy a ser osada porque no me queda otro remedio. No puedo entender el consciente y el inconsciente de una persona si no me remito a que existen otras vidas. Por lo tanto, tengo un consciente con este cuerpo físico y biológico, con un cerebro que habita localizado aquí, con un cuerpo electromagnético que le llamamos campo áurico, campo energético o alma. Y me conecto con algo que yo le llamo el yo esencial, el vacío cuántico, la fuente originaria, el ser lumínico, el yo más elevado de mí. Pero yo, si no tengo todos estos conocimientos y soy una persona pues normal, del mundo,
que no he registrado esto o nadie me lo ha tenido en cuenta o no he tenido inquietudes, pues no sé nada de esto. Entonces, en todos estos registros conscientes e inconscientes también están todas las vidas que he vivido y toda la impronta de todos esos campos que hoy le llamamos registro acásico o biblioteca de la humanidad o del inconsciente global o del inconsciente colectivo al que podemos acceder. ¿Por qué puedo acceder? ¿Dónde está el principio para acceder? La energía no se crea ni se destruye, simplemente va mutando. Por lo tanto, hay grandes campos energéticos y grandes campos lumínicos que no podemos constatar, no podemos ver con estos ojos biológicos, pero sí se pueden percibir y ya la ciencia, la física y todo lo ha constatado. Pero nosotros sabemos que muchísimas personas que estamos en pro de todo esto sabemos que la energía existe como tal y que forma parte de nuestra vida. No podemos vivir si no es en este mundo, en este planeta, en esta energía densa, gravitatoria, con un cuerpo biológico denso y material, pero que también a lo largo de todas las vidas tenemos un vibrato, una frecuencia vibracional, un campo electromagnético generado por ese alma que habita en toda y cada una de las ocasiones que venimos a este planeta, nuestro cuerpo. Y luego, pues, hay un yo esencial al que, no sé si conocéis la ley del desdoblamiento del tiempo, fue una ley postulada por Jean-Paul Garnier-Mallet en 1989, en la que asegura que todos tenemos un doble, todos tenemos un duplicado. Y ese duplicado existe en otra realidad, donde no existe el espacio, donde no existe el tiempo y donde todo se está dando a la vez. Toda la historia de la humanidad se está dando a unos niveles de densidad más densa, más baja, y nuestro ser lumínico está exento de esa ley gravitatoria y, por lo tanto, hablamos de un ser que está en otro lugar, en otro no tiempo. Eso da para mucho y para mucho tiempo y para muchos talleres y para muchos trabajos. Entonces me voy a quedar en lo que ahora mismo hemos trabajado o muy poco trabajado, que es el inconsciente llegando a nuestra alma, a nuestro campo electromagnético. Os voy a contar algo que me ocurrió. Yo soy profesora, maestra de lengua y literatura, y durante mucho tiempo trabajé en mi profesión, pero me diagnosticaron una enfermedad rara que, como siempre, primero fue viral o un virus, después fue psicológica y después, pues, cuando ya no sabían explicar, no había una explicación médica o científica, me diagnosticaron 3 meses de vida porque tenía un deterioro tan grande en mi cuerpo físico que mi cuerpo no respondía, un fallo multiorgánico incontrolado. Entonces, pues, me planteé que, bueno, que o me quedaban 3 meses de vida y me moría, o hacía algo. Entonces, el mismo médico me dijo, hay veces que yo he vivido en muchos sitios, en muchos lugares del mundo, y hay remisiones espontáneas de enfermedades, y hay veces que ocurren milagros y no sé cómo son. Entonces, pues busca otras alternativas, porque de todas maneras, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a sentar esperando la muerte? Y a mí eso me causó mucha rabia, mucha impotencia, porque en aquella época no solo era muy joven y tenía muchas ganas de vivir, sino que tenía 2 hijos a los que amo profundamente y eran muy pequeños. Entonces se me apareció por el hospital un amigo o un conocido que yo decía que me había visto en un taller y me dijo, ¿tú confías en mí? Digo, ¿qué voy a confiar si me estoy muriendo? Y me dijo, pues empieza a cambiar tu percepción, empieza a cambiar tu vida, métete en tu inconsciente, empieza a buscar búsqueda dentro, busca otra alternativa, otras opciones. Y entonces, a la desesperada, empecé a contactar con todo esto nuevo. Y agradecida a la vida, estoy aquí. Por desgracia, fue muy triste que el médico me dijera que fue un mal diagnóstico,
creo que a día de hoy tendrían que los médicos tener en cuenta muchas cosas y ser compañeros y amigos de todo esto, de todos estos complementos, porque funcionaríamos muchísimo mejor, pero en mi caso pues fue un mal diagnóstico. Os puedo asegurar que tiene una enfermedad gravísima, tiene un tumor cerebral y me estaba muriendo, literalmente. Entonces, pues os voy a hablar de qué ocurrió en mi vida para yo estar aquí ahora sentada hablando de esto. No critico a la medicina convencional, ojo. Me sirvió para hacer metas, para hacer todo tipo de pruebas, me ayudaron un montón. Participé de muchos estudios porque en aquel momento era algo muy raro, tal, todo eso. Pero luego me sentí como muy desolada cuando no hay una explicación posible decir esto. Y hoy pues yo puedo decir que sí existen esas explicaciones. Han pasado muchos años, desde luego. Fue en el año 95, 95 y 97. Entonces, pues, hoy os voy a hablar de eso. Es por eso que estoy aquí. Porque me entretuve en decir, si yo lo he conseguido, pues ¿por qué no lo puede conseguir otra persona? Entonces, yo vivía en un lugar maravilloso, estupendo, en una sierra, en una casa preciosa y maravillosa, pero que nunca supe que había habido un terremoto con anterioridad y el pueblo se desplazó porque todo fue catastrófico en esa zona y lo dejaron como parte de siembra. Y con el tiempo pues el pueblo se expandió y entonces lo convirtieron en zona residencial y allí fui yo a habitar la casa. Y había un lago subterráneo y dentro de ese lago subterráneo había más cosas. Y yo nací, mi mamá y mi papá me trajeron al mundo muy sensible y muy sensitiva y yo no estaba aquí, yo estaba en no sé cuántos sitios, la cabeza me estallaba, veía cosas, sentía, percibía, no podía soportar el estar allí y cuando empecé a indagar en todo esto pues me hablaron de los campos electromagnéticos que afectan al sistema nervioso. Entonces el mismo médico que conocía esto y me dijo, explícame qué te pasa. Al explicárselo me dijo, vamos a ir con un geólogo y vamos a ver tu casa. Y entonces vieron que vivía sobre corrientes de agua brutales, eran río y río y río, una zona con placas tectónicas y toda muy densa, todo muy denso. Y aparte había sido también una zona catastrófica donde habían ocurrido acontecimientos muy duros en ese pueblo, a consecuencia de ese terremoto. Entonces, pues entendí, me lo explicaron, me lo explicó un geólogo, me lo explicó un médico, me lo explicó personas, que nuestro sistema nervioso se ve alterado cuando los campos electromagnéticos que se emiten alrededor nuestro no los soporta el sistema simpático y parasimpático, se descompensa. Una vez que se descompensa esto, pues estamos descompensando todo nuestro campo electromagnético, porque nuestro campo electromagnético lo rige nuestro sistema nervioso, que es eléctrico, y nuestro aparato circulatorio, que es magnético. A partir de ahí se descompensan todo el sistema endocrino, todas las hormonas de nuestro cuerpo, te vuelves loca, literalmente, a todos los niveles, los parámetros están alterados, pero no hay un diagnóstico fijo. Y a partir de ahí, pues tu sistema inmunitario se quiebra y al quebrarte, pues somatiza, biologiza y muerte multiorgánica porque no hay manera. Entonces, eso me hizo que trabajara todo lo que era, lo que no se veía, no solo a nivel físico y a nivel concreto, sino también a nivel inconsciente. Entonces, descubrí que no solamente esto estaba conectado con la Tierra, con las antenas parabólicas, con la Wi-Fi, sino también estaba conectado con mi consciente, lo que había aprendido, lo que me habían enseñado, cómo había vivido, probablemente las vidas que había vivido con anterioridad, de las que luego tuve respuesta, y también cómo mi inconsciente percibía la realidad y cómo yo interpretaba la realidad y cómo yo la vivía. Entonces, a partir de ese momento, fui
modificando mis pensamientos, porque todo es pensamiento. Un pensamiento, la mayoría de las veces inconsciente, activa a tu estado emocional y tu estado emocional activan unos sentimientos y los sentimientos son los que intoxican nuestro cuerpo. Por lo tanto, a partir de ahí empecé a estudiar todo esto, a trabajar todo esto y empecé a conocer códigos invisibles, códigos inconscientes que nos conectan con todo esto que acabo de explicar. Y conocí las 4 leyes de Hammer, no sé si conocéis la nueva medicina germana, que hablaba del embrión, de toda la historia de lo primitivo, de cómo se hace el cerebro. Bueno, eso es muy denso. Y cómo nosotros partimos de todos esos estados emocionales y activamos en nuestro cerebro los códigos inconscientes que nos conectan con ancestros, con vidas anteriores, con campos electromagnéticos, con tal y con cual. No todo el mundo activa lo mismo, dependiendo de cómo esté codificado y cómo esté su cuerpo programado. También entendí que la enfermedad era un camino, pero no un camino como yo creía que era por una culpa o para pagar algo, sino como un camino de introspección y de conocimiento, porque gracias a esa enfermedad, pues hoy estoy aquí. Bueno, no sé si darle las gracias, sí, muy agradecida. Tengo un cuerpo físico que me responde. Y vi cómo esa enfermedad también tenía roles concretos, de patrones de creencias concretos que se repetían una y otra vez en mi familia, pero que yo no lo sabía ni lo había constatado. Y sobre todo, normalmente estamos conectados con mamá, con la abuela, con tal, el clan familiar por parte de la mamá y luego el papá, pues desde otra faceta, etcétera, etcétera. Entonces entendí todo eso, entendí cómo vivimos desde la supervivencia, sintiéndonos o protegidos o desprotegidos, cómo nos relacionamos cuando estamos en este mundo. Normalmente nos relacionamos con afinidad, vibración a todo esto que nos convoca. Conocí las flores de Bach desde otra perspectiva, no solamente desde una perspectiva de trabajar lo emocional, sino conectarte con ese inconsciente, conectarte con todo este camino. Conocí la nutrición no desde la perspectiva de solo alimentarte, sino una nutrición consciencial, una nutrición en la que yo nutro mi cuerpo, mi mente y mi alma, y puedo estar completamente sano, no haber fumado, beber agua, no sé qué, pero si no tengo un equilibrio, una coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago, no vale de nada. También trabajé en mí, todo esto lo hago porque trabajo en mí y ahora lo hago con mis pacientes, con mis clientes, con mis amigos, con la persona que me demanda. Trabajé los sistemas familiares, que hoy están de moda conocerlos como constelaciones, pero los sistemas familiares se conocen desde hace décadas. Lo que pasa que Bert Hellinger lo activó desde esta perspectiva y hoy se conoce. Pero es muy importante tener en cuenta las relaciones de este sistema familiar y hacer terapias grupales sistémicas, que si el tiempo me lo permite, creo que sí, ¿o Historia? Sí, claro, podremos trabajar, o apetece trabajar algo, el sistema desde una perspectiva que os voy a decir. Hay mucha gente que me dice, es que yo con mi papá no me hablo, con mi mamá no me hablo, o es que yo no conozco a mi papá, o yo soy hija adoptada, no sé qué. Todos tenemos derecho a pertenecer a un sistema, esté delante nuestra o no. Todos venimos de un papá y de una mamá. Lo único es que si soy madre soltera no constato que o me han inseminado y ese esperma viene de un hombre que tiene un papá y una mamá y por lo tanto tiene un sistema familiar, o si adopto no es mi hija biológica, pero sí es mi hija del corazón. Pero entonces tengo que mi hija del corazón o mi hijo del corazón tiene un papá del corazón y una mamá del corazón con un sistema que normalmente
vibra en la frecuencia de esos niños. No es casualidad que esos niños sean adoptados por esos padres. Y luego, esto que llamamos los campos mórficos, hacen que se lleguen a parecer incluso físicamente, que tengan mucho de esa gente, de ese sistema. Y luego tener en cuenta el sistema, la cultura, el lugar del que vienen. Es muy importante. Luego también está la terapia del niño interior, que es muy importante hacerla. Todos tenemos ese niño, el niño herido, del que hablamos todos. Todos tenemos un niño herido, porque a partir de los 7 años nos desconectamos, por así decirlo, de esa esencia que tenemos, de esa inocencia, de esa parte niña que tenemos, pero nunca la perdemos. Entonces es muy importante trabajar el niño interior. Yo lo hice y me llevé una gran sorpresa con el niño interior. Con ese niño interior, lo único que pretendemos de esta manera es hacer mucho, poco a poco, no de sopetón ni nada, para llegar a tener una manera más calidad de vida. Entonces, hago un taller normalmente después de hacer todo este tipo de cosas en lo que siempre digo, aprendo a vivir. ¿Y cómo aprendo a vivir? Pues vivo o sobrevivo. ¿Qué hago en esta vida? ¿Me dedico solo a la supervivencia o accedo a algo más que pura supervivencia? ¿Tomo conciencia de lo que pienso todos los días? ¿Tomo conciencia de lo que siento? ¿Tengo conciencia de cómo actúo? ¿Tomo conciencia de lo que como, de lo que bebo, de lo que hablo, de cómo me relaciono? ¿Vivo en el sufrimiento? ¿Qué me siento? ¿Un hombre nuevo o un hombre viejo? Todos los días me muero y todos los días me renazco o me engancho todavía a ese no puedo tirar de la vida. Entonces, cuando se trabaja con todo esto, yo hablo de las cuarentenas. Necesitamos 3 días, y bueno, esto está constatado en las enfermedades, 24 horas, 48, 72 horas, para alinear los 3 cuerpos que tenemos, el cuerpo físico, el cuerpo energético y el cuerpo lumínico. Necesitamos 3 días para eso, y el cuerpo empieza a reaccionar. Y luego necesitamos 21 días para habilitar nuevas conexiones cerebrales, volver a reconectar nuestro cerebro y que por primera vez conscientemente echarle los cerebros, nuestro tallo cerebral que durante mucho tiempo nos ha salvaguardado de todas las inclemencias, de los miedos, de las inseguridades, nuestro cerebro lógico, matemático, funcional, pero que lo usamos para cosas que no debemos, y nuestro cerebro creativo y emocional que, sabiendo cómo gestionar las emociones, pues hacen una conexión, un equipo espectacular. Y a eso le llamo yo renacer, es decir, todo ocurre a través de cuarentenas. ¿Os suenan las cuarentenas siempre? Son cuarentenas todo para salir de algo, ¿no? Pues entonces, con este trabajo, con esto hablo de cuarentena y siempre digo que necesitamos tener un embarazo a término en la que 7 cuarentenas, 9 meses, renacemos. Entonces, pues, en eso estamos, o yo por lo menos, en conectarme a través de todo lo que hago y de todo lo que vivo, vivir con más conciencia y modificando sobre todo la percepción que tengo de la vida. ¿Qué tiempo tenemos? Pues para la regresión. Para hacer la regresión, ¿no? Sí. Pues entonces, ¿os parece bien que hagamos este trabajo? Mirad, es muy importante conectarnos con el cuerpo físico y biológico que tenemos. Hay mucha espiritualidad, pero yo soy para esto muy científica. Si tengo este cuerpo en esta vida, este es mi cuerpo chapó. Y este es el cuerpo con el cerebro que habita dentro de él para poder dar un salto cuántico, y cuando hablo de cuántico, todo lo que es cuántico es exponencial. Y en términos de complejidad, el ser humano no le van a crecer alas, ni las orejas, ni nada de eso, sino vamos a tener un cerebro más lógico, más coherente, que nos evite tanto sufrimiento, tanto dichoso karma y tanta culpa. Y vamos a trabajar desde esa perspectiva. Y es imprescindible saber quién soy, saber el cuerpo que habito, saber que mi alma está encarnando este cuerpo
y que, bueno, habré podido ser Cleopatra en otra vida, pero ahora soy Isabel, y que nací de un papá y de una mamá en una fecha concreta y un día concreto, y que eso es bendecido. Y cuando digo bendecido, no hablo desde una perspectiva dogmática ni religiosa, sino que es el momento de mi vida, y este es el momento que tengo que sanar y el momento que tengo que concretizar. Y para eso he necesitado, como mínimo, un papá y una mamá. Como mínimo. Hay otros que tienen la suerte de tener 2 mamás y 2 papás, y más cosas. Pero como mínimo un papá y una mamá que vienen de algún lugar. Y la honra absoluta y ¿cómo diría yo? El agradecimiento profundo a ese papá y a esa mamá, solamente por haberme dado la vida. Entonces, con esa actitud vamos a conectarnos. Todos los que estéis donde estéis, podéis cerrar vuestros ojitos, podéis ralentizar vuestro cuerpo a través de la respiración. Todos los que estamos aquí vamos a acompañar y estamos haciendo una red invisible, inconsciente, pero a la vez consciente, que está uniendo a todo el planeta. Y hay por ahí algo que dice que todos somos uno y que si uno cambia, se modifica la realidad. Y yo digo que todos estamos unidos inconscientemente a redes invisibles y que si podemos cambiar tantos millones y millones de años a través solamente de una reconexión, hoy es posible. Pues tomamos conciencia de nuestro cuerpo. En ningún momento dejo de tomar a mi cuerpo, de no tomar a mi cuerpo. Tomo conciencia de mi cuerpo. Ralentizo las constantes vitales, como si estuviéramos hibernando. Nuestro cuerpo baja toda la agitación y no me preocupo si mi cerebro está pensando, no está pensando, sin nada. Simplemente me doy cuenta de que estoy dentro de un cuerpo y que mi sistema nervioso, mi sistema circulatorio ralentizan todo mi cuerpo hasta el punto de que siento el latido o el pulso de mi corazón. Solamente el sentir el pulso. Y si no, no lo imaginamos, porque estamos conectados con él. El cerebro entiende de imágenes, por lo tanto puedo imaginar cómo mi cuerpo empieza a latir sincronizado, de forma armoniosa y conscientemente, esta vez sí que voy a usar el consciente, asumo el cuerpo físico y biológico que tengo aquí y ahora en esta vida. Y para eso soy consciente de mi fecha de nacimiento y del nombre que tengo. No me sirve los apodos ni nada. El nombre con el que nací, con el que vine a este planeta, el día que mi madre me trajo al mundo. Y permito imaginar ese momento como algo muy especial. Estamos cambiando el mundo, o al menos eso parece, aunque por otro lado parece que no, pero estamos cambiando. Estamos cambiando la conciencia universal. Y yo estoy aquí y ahora permitiendo que eso ocurra. Y lo hago a través de este cuerpo, de esta identidad y de este cerebro que ocupa este cuerpo. Y para yo estar aquí, ahora, inevitablemente, mi árbol genealógico jamás se rompió, jamás se cortó. Soy el último o quizá el penúltimo eslabón de un árbol que nunca se cortó. Y me puedo poner delante de mi papá y de mi mamá. Da igual en el lugar que se encuentren, si están en este plano de conciencia o ya desencarnados. Mi papá estará a mi izquierda
y mi mamá a mi derecha. Y los veré como pareja. Primero miro a papá, arquetípicamente el padre, el masculino, el fuerte. Y lo miro con muy buenos ojos. Es mi padre, el que me trajo al mundo. Aquí no juzgamos, no condenamos, no denunciamos nada. Lo veo lo más escéptico posible, lo más neutra posible. Y puedo agradecer a mi padre que me ha dado la vida. Que gracias a que él también llegó a este planeta y también fue un eslabón de ese árbol genealógico que nunca se cortó, pudo conocer a mi madre y darme la vida. Por tanto, el respeto absoluto a su genética, a su ADN, a su estructura, a la vida que vivió con todo lo bueno y lo malo. Y lo sigo mirando con muy buenos ojos. Y detrás de él puedo ver a mi abuela y a mi abuelo, que también le dieron la vida a mi papá. Y detrás, hasta el origen de la humanidad, o quizá hasta la primera ameba, el ser unicelular más básico, que se formó para que pudiéramos seguir generando vida, nunca se cortó. Por lo tanto, cada uno de ellos pertenece al clan, a mi sistema. Cada uno vivió una parte de esa historia de la humanidad y toda es respetada. Y vuelvo a regresar y ponerme delante de mi papá. Y simplemente soy capaz de darle las gracias por haberme dado la vida. Los que tengáis hijos podéis darle las gracias porque también al darlo la vida a vosotros, sois dadores de vida también. Y de la misma manera voy a mirar a mamá. Y la voy a mirar con muy buenos ojos. Mi mamá, la madre que me llevó durante mucho tiempo en su seno, que durante mucho tiempo me alimentó, como sabía, como podía. No juzgamos. Pero me tuvo que querer, aunque fuera un instante en su vida, para los que digan mi mamá no me quiso, porque hoy estamos aquí gracias a ella. Por lo tanto, no enjuiciamos. Agradecida al clan, a mamá por haber conocido a papá y haber decidido crear una familia y haberme dado la vida. De la misma manera, detrás de mamá están sus papás, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y así hasta llegar al inicio para volver a regresar delante de mi mamá. Todos pertenecen y formo parte de ese clan. Por tanto, vuelvo a mirar a mamá y le agradezco el haberme dado la vida, lo más importante que tenemos. Y si a eso le añadimos que un mundo nuevo es posible, que estamos cambiando la percepción, que estamos mutando nuestros patrones de creencia y que estamos aquí por un porqué y un para qué, nuestra vida la declaramos santa. Y no hablo de una santidad propia de un dogma, sino una vida con una razón de ser, con un propósito. Soy capaz de ponerme delante, me giro y me pongo delante de mi papá y de mi mamá como si se tratara de una foto familiar
y me puedo tomar el cuerpo físico que tenga ahora o el que tuviera cuando era pequeña, da igual, o pequeño. Y como estamos en el siglo XXI, pues nos hacemos un selfie. Y nos quedamos con esa foto familiar y la guardamos pues en nuestro corazón, en nuestros anhelos, en nuestros recuerdos o en una parte de nuestro cerebro a la que podamos acudir cada vez que nos encontremos un poquito solos. Y de esta forma vuelvo a sentir mi cuerpo, vuelvo a activar todos mis órganos, todas mis constantes vitales, vuelvo a regresar a este espacio, a este lugar, aquí ahora, instante presente. Y poco a poco, lentamente, podéis volver a esta estancia, a este lugar. ¿Estamos todos aquí? No sé qué tiempo queda. Isabel, yo te voy a pedir una cosa desde Venezuela mientras... Porque claro, la gente no nos está viendo, pero están... Así seguimos, esta tarde no levantamos cabeza. Te dicen que si puedes mandar una oración de sanación de luz para Venezuela. Dile que están en mi corazón desde hace mucho tiempo. ¿Puedes hacer una pequeña oración de sanación? ¿Os apetece? Sí, sentir claro. A Venezuela como país. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, pues vamos a conectar con ese país por la demanda. Siempre se dice en mi lenguaje, así me lo enseñó mi profesor, que si alguien te pide ayuda es porque tú tienes la respuesta. Yo no tengo ninguna respuesta, pero yo sé que la conexión con el universo la tiene. Entonces vamos a conectarnos con ese país hermano, con todas las personas que viven allí, que también nos conectan con nuestros ancestros. Muchos estuvieron en ese país y en ese continente. Y también nos conectamos con todo lo que se vivió hace unos cuantos siglos cuando los españoles fuimos allí a descubrir algo que ya estaba descubierto, pero que no tenía en nuestro concreto no tenía la idea que tenían ellos allí de vivir. Y bueno, pues en nombre de Dios, en nombre del poder y de todo, pues se masacró un pueblo indígena y un pueblo hermano. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a conectarnos. Vamos a hacer una especie de viaje en el tiempo y nos vamos a conectar con el pasado y sentir que hacemos un viaje en el tiempo y desde el pasado nosotros con este cuerpo pensando en lo que ocurrió hace mucho tiempo. Ahora venimos desde el futuro y nos localizamos imaginándonos estando dentro de Venezuela, sintiendo Venezuela, estando allí. Y no juzgamos nada de lo que está ocurriendo allí, solamente observamos. Y tenemos el gesto de benevolencia hacia todos nuestros hermanos de ese país y, ¿por qué no?, de todos los países que nos están escuchando y nos están viendo. Todos estamos sufriendo, cada uno a nuestra manera. Por tanto, hoy todos somos Venezuela o todos somos el planeta Tierra. Y sentimos que desde nuestro consciente conectamos con el inconsciente colectivo. Y tenemos todos un pensamiento de paz, de amor, de benevolencia con todos y cada uno de los que vivimos en el planeta. 6.000, casi 7.000 millones de habitantes que de alguna manera estamos sufriendo. Por tanto, cerramos nuestros ojos y agradecemos a todos los pueblos toda su lucha,
que no es en vano. Nos sentimos conectados con todo ello. Y sin juicio, sin carga de ninguna clase, damos las gracias a todos los que no son como nosotros, aquellos que son diferentes y que han dado su vida y la siguen dando por las diferencias sociales, culturales, de raza. Y nos sentimos uno en el planeta y sentimos esa paz. Y como si un viaje por todo el universo y por todo el planeta sintiéramos esa red invisible de la que hablaba antes, en la que todos estamos conectados. Y unimos esa fuerza, ese poder, ese propósito, esa mutación que se ha producido esta tarde aquí. Y sentimos que el planeta, que todos los países irradian eso que nosotros llamamos paz. Pero no excluimos la guerra, la miramos y sin juicio somos capaces de integrarla y permitir que se cambien las conciencias, que se cambien todos los pensamientos y que seamos capaces de integrar esa parte de la que hablaba concreta con esa parte abstracta y que de alguna manera todos seamos un cerebro, todos seamos una mente universal y todos seamos el yo esencial al que todos aspiramos. Nos sentimos en gratitud con todos y con nosotros mismos. Aquí, ahora, por siempre, de eternidad a eternidad. Parecía un péndulo. Bueno, seguimos en antena. Seguimos en antena. Gracias, mundo. Gracias, vamos a dar un aplauso para salir un poquito de... Gracias. Bueno, tenemos lágrimas, tenemos emoción, ustedes no lo están viendo. Yo he intentado abstraerme un poquito porque si no, esta tarde no voy a poder continuar. Y ahora viene, bueno, Isabel, muchas gracias. Lo que nos estáis haciendo sentir y vivir esta tarde es increíble. La Orden de Ayala, su propósito era expandir el conocimiento e integrarlo. Lo que no pensábamos es que iba a ser tan rápido. Pero bueno, así es, ¿no? Si estamos aquí es por algo. Gracias, Mindalia Televisión, por hacernos llegar a Venezuela, a México, a Uruguay y a tantos y tantos países que quizás no tienen un acceso tan directo como podemos tener otras personas. Vamos a continuar con Teresa Legido y numerología. Y después con un quirólogo que viene de México, otro de nuestros ponentes internacionales, y que están aquí simplemente por eso, por expandir el conocimiento y darles las herramientas que ellos han custodiado, que mejor guardadas han tenido y que hoy nos las regalan. Nos vemos en unos minutitos.